Hoy es 24 de febrero de 2023, son las 2 de la tarde y 32 minutos. El juzgado primero laboral del circuito de Cartagena de India dará inicio a la audiencia que trata del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo dentro del expediente distinguido con el radicado 13-001-31-05-001-2021-0136-00. Es un asunto ordinario laboral de María del Tránsito Ricardo Alcázar contra. Las partes están conectadas y se dará el uso de la palabra para que se presenten. Doctor Leonardo, adelante por favor con su identificación. Buenas tardes, su señoría y a todos los presentes. Mi nombre es Leonardo Díaz Correa, identificado con la cédula de ciudadanía 1047, con tarjeta profesional 3 Consejo Superior de la Judicatura. Me pueden notificar a la dirección que consta en la demanda. Mi correo de notificación es ldcabogadosespecialistas@gmail.com. Muchas gracias. Por favor, presente su documento a la cámara, doctor. Ok. Ok, maravilloso. Doctor Leonardo Fernando, adelante por favor con su identificación. Adelante, doctor Leonardo. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Fernández Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía 3, tarjeta profesional 170 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Aquí está mi cédula y aquí está mi tarjeta profesional. Muy bien, muchas gracias. Señora María Ricardo, por favor, identifíquese. Buenas tardes. Soy María Ricardo Alcázar. María de Tránsito Ricardo Alcázar. Con cédula de ciudadanía 45442. Presénteme el documento a la cámara. Exacto. Muy bien. Gracias. Ya puede colocar el micrófono en silencio. Bueno, de acuerdo con la diligencia que se practicó el día 22 de septiembre de 2022, en esta oportunidad se van a practicar las pruebas. Iniciaríamos con el interrogatorio de parte al demandado. Doctor Leonardo, el señor está listo para conectarse a la diligencia para que sea interrogado. No, señor. Como le manifesté en la diligencia anterior, señor juez, don Jorge se encuentra imposibilitado por su estado de salud para comparecer a estas audiencias. Él está sufriendo de demencia senil y no puede valerse por sí mismo, ha perdido la memoria, entonces no está en condiciones, señor juez. Yo le presenté un certificado del psiquiatra que lo está tratando, el médico que lo está tratando en la oportunidad pasada. Si el despacho conoce la existencia de una certificación que fue emitida el 30 de mayo de 2022, en la cual dice lo siguiente: por medio de la presente se hace constar que en consulta médica se entrevistó al señor Jorge, de 83 años de edad, y se le hizo una impresión diagnóstica de demencia vascular, lo cual le impide desempeñarse de manera autónoma y responsable en todas sus actividades personales y familiares. El despacho, al respecto de esta certificación, tiene que advertir de que esta certificación no constituye un elemento médico idóneo para establecer las condiciones mentales de una persona, y que por consiguiente, hasta que no se traiga a este despacho un documento que establezca desde el punto de vista legal la invalidez psicológica, mental y fisiológica del señor, no queda exentuado de comparecer a estas diligencias judiciales. Por esta razón, este despacho, atendiendo lo dispuesto en el artículo 205 del Código Penal del Proceso, y le pregunto, doctor Leonardo Díaz Correa, ¿usted iba a practicar el interrogatorio de parte? Buenas tardes, su señoría. Claro que sí, iba a practicar el interrogatorio. Muy bien, teniendo en cuenta que la apoderada de la parte demandante iba a practicar este interrogatorio y que no comparece el demandado, se aplicarán las consecuencias previstas en el artículo 205 del Código Penal del Proceso. Esto es, presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. La demanda consta de 9 hechos. De estos hechos, el despacho hace la calificación de los mismos a efecto de establecer cuál de ellos es susceptible de confesión.
El hecho primero dice: mi representada, la señora María del Tránsito Ricardo Alcázar, prestó sus servicios personales a favor de la parte demandada mediante contrato verbal a término indefinido desde el 21 de noviembre de 2010. Ese hecho es posiblemente confesable, por lo tanto se aplica la presunción sobre el mismo. También sobre el hecho 2, el hecho 3, el hecho 4, el hecho 5, el hecho 6, el hecho 7, el hecho 8 y el hecho 9. Estos hechos son los que aplicaría la presunción establecida en el artículo 205 del Código General de Proceso. Las partes quedan notificadas en estrado. Doctor Leonardo Fernández Pinzón, ¿va a practicar el interrogatorio de parte a la demandante? Señor juez, con respecto a los hechos de la demanda, a mí me gustaría preguntarle a la señora María del Tránsito Ricardo. La pregunta es si va a practicar el interrogatorio para juramentársela, que eso es lo que quiero saber. Si la va a practicar. No, señor, no vamos a practicar interrogatorio de parte, señor juez. Ok, se acepta el desistimiento de la prueba de interrogatorio de parte. Doctor Leonardo Díaz Correa, su primer testigo, por favor. Perdón, usted no tiene testigos. Qué pena. Solamente tenía interrogatorios y documentales. Disculpe. Y lo mismo también con la parte demandada, solo tenía interrogatorio de parte. Bien, si no hay testimonio y el interrogatorio fue desistido, se procederá entonces a cerrar el debate probatorio. Por esa razón, cierro el debate probatorio y alegamos de conclusión. Doctor Leonardo Díaz, sus alegatos. Ok, señor juez. En vista que no se le pudo hacer el interrogatorio al señor demandado, para que acá quedara claro todos los hechos que yo estipulo ahí en la demanda, voy a referirme primeramente a las exenciones propuestas por la parte demandada de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. Bueno, inexistencia de la obligación. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos señalan que para que haya contrato de trabajo tienen que haber o concurrir tres elementos. Número uno, la prestación personal del servicio, que en este caso la señora María del Tránsito Ricardo Alcázar, ella prestó su servicio de manera personal. No hubo otra persona que estaba prestando los servicios como empleada doméstica en la casa del señor. Número dos, la subordinación por parte del señor en todas las obligaciones demandadas a la señora María del Tránsito. Y número tres, el salario que le pagaba el señor a la señora demandante María del Tránsito Alcázar. Reunidos estos tres presupuestos para que haya un contrato de trabajo, se exige el pago de las obligaciones a seguridad social que tiene todo trabajador en Colombia, incluidas las empleadas del servicio doméstico que por muchos años han sido desconocidos sus derechos laborales y que en la actualidad la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han protegido estos derechos que por años los empleadores han desconocido a las señoras del servicio doméstico, a las empleadas del servicio doméstico, como lo es la señora demandante María del Tránsito Alcázar. Bueno, el artículo, la ley 100 de 1993 nos habla del derecho a la seguridad social, que nos definen que toda persona tiene derecho a la seguridad social y es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que dispone una persona, una comunidad para gozar de una calidad de vida digna. Se tiene en cuenta que la señora María del Tránsito Alcázar, por ser empleada doméstica del señor en los años, en el tiempo señalado en la demanda, ella se hacía acreedora del pago de seguridad social, salud, pensión, ARL. Con la contestación de la demanda de la parte demandada, ahí nos dan cuenta de que sí se les pagaba el derecho a la salud y el derecho a la ARL, pero no se le pagaba el derecho a los aportes de pensión.
que con base a lo que dicen en la demanda, es que la señora María del Tránsito Alcázar, en el hecho 16º, nos dice que no se pudo afiliar al fondo de pensiones por la edad que tenía al momento de iniciar la relación laboral, cosa que es falsa. ¿Por qué? Porque en Colombia ningún trabajador, no hay límite para poder cotizar los aportes a pensión. Dice el hecho 16º, dice que nunca se le había realizado aportes a pensión. Es decir, con base a lo que estaba hablando el demandado, que la señora María nunca se le había realizado aportes a pensión, cosa que también es falsa, porque aquí yo descargué la historia laboral de la señora María del Tránsito, y ella ha cotizado desde el año con Teresa García de Araújo, desde el año 11 de marzo de 1992, y terminó cotizando hasta el 1 de junio del 2004. Esta es la historia laboral de Colpensiones. Entonces, este hecho 16º, pues cae de su propio peso, porque la señora sí, ella estuvo laborando en otras empresas, incluso con otros empleadores, y siempre le cotizaban pensión. Cuando entró a trabajar con el señor, aquí fue que se le violó su derecho a la seguridad social, sobre todo el aporte a pensión, ya que no se le cotizó ningún año desde el 2010 que ella empezó hasta el año 2020, donde se le terminó su relación de trabajo, su relación laboral, de manera injusta. Y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia protegen este derecho fundamental de la seguridad social, ya que si en la actualidad la señora María le hubieran cotizado los aportes a pensión desde el 2010 hasta el 2020, es decir, 10 años que no le cotizaron sus aportes de pensión, la señora María en este tiempo hubiera tenido más de 800 semanas cotizadas, y se le podría proteger su derecho a la pensión de vejez, incluso la pensión por invalidez en caso de algún accidente o enfermedad de origen común. Porque muy bien es cierto que a veces pensamos que pagándole la salud y la ARL nos protegemos de toda responsabilidad con el trabajador, cosa que no es cierto, porque la salud y la ARL protegen más que todo a ese empleador, a esa empresa. ¿Por qué? Por el pago de incapacidades laborales en caso de que esa empleada llegase a tener una enfermedad de origen común o de origen laboral. Pero los aportes a pensión protegen directamente a ese trabajador, a esa empleada doméstica, que en caso de que llegare a su edad de pensión, en caso de que reuniera las 1.300 semanas, en el caso de la señora María, que está en Colpensiones actualmente, y si reunía las 1.300 semanas, la señora María se hubiera pensionado por vejez, o en su defecto, si se llegara a enfermar, Dios no lo quiera, o se llegara a invalidar por causa de un accidente de origen común, porque el accidente laboral estaba cubierto porque le pagaban ARL, pero no estaba cubierto las enfermedades y los accidentes de origen común. En caso de que la señora María hubiera tenido un accidente o una enfermedad de origen común, la señora María no se le hubiera protegido este derecho. ¿Por qué? Porque no se le estaba pagando pensión. Y con base a lo expuesto, el pago de incapacidades solo protege hasta el día 180 de la EPS. Del día 180 en adelante le corresponde al fondo de pensiones. En este caso, como ella no se le pagaba aportes a pensión, también se le veía truncados este derecho al pago de aportes a pensión. Aquí voy a leer una sentencia donde nos hablan de la pensión sanción, que se configura la sentencia T-722 del 2017. Dice: la pensión sanción es la prestación que se debe reconocer, que debe reconocer el empleador en los eventos en que la relación laboral haya estado vigente por un periodo superior a 10 años
y cuando la terminación del contrato de trabajo se haya producido sin justa causa. En esta relación que nos trae hoy la señora María del Tránsito Alcázar, estuvo trabajando por más de 10 años con el señor. Número 2, la señora María del Tránsito Alcázar fue despedida injustamente porque se aprovecharon de que ella había pedido un permiso por incapacidad debido a su estado avanzado de salud y de edad, porque la señora, recordemos que empezó a trabajar a los 61 años, a los 60 años. Ya una persona a los 60 años, de los 61 años, se considera una persona de la tercera edad. Esa persona de la tercera edad trae también condiciones de salud que deben ser atendidas. Pues la señora María del Tránsito Alcázar, en su fuero, en su permiso de incapacidad, fue despedida injustamente. Cuando ella llega al trabajo, le dicen que ya hay otra persona en el trabajo que ya a ella no la necesita. Entonces, se trata de un derecho prestacional que tiene como finalidad proteger al trabajador en su ancianidad. En este orden de ideas, la señora María Alcázar tiene más de 70 años, a la que se predica de la pensión de vejez. De manera igual dice la sentencia, esta misma sentencia dice que de manera general se tiene que, al contratar a una trabajadora del servicio doméstico, en este caso se contrató a la señora María del Tránsito Alcázar, el empleador está obligado cuanto menos a cumplir con las siguientes obligaciones del contenido meramente económico. Número 1, pagar una remuneración por los servicios prestados, que no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. A la señora María del Tránsito sí le pagaban su salario. Eso no está en discusión. Número 2, reconocer y pagar horas extras. No se sabe si le pagaban horas extras o no. Número 3, pagar cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, vestido y calzado de labor. Eso también está en discusión. Número 4, pagar el auxilio de transporte. Porque pensamos que porque la empleada está trabajando en una casa interna, ese derecho se le quita, se le cerciona ese derecho porque la empleada está trabajando internamente, y la Corte Constitucional dice que no. Incluso las trabajadoras del servicio doméstico que están trabajando internamente tienen derecho al pago de su subsidio de transporte. Pagar el auxilio de transporte cuando el salario devengado, dígalo bien, es inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la señora María del Tránsito ganaba, creo que el mínimo o menos del mínimo en el tiempo que el señor la contrató. Es decir, que tenía derecho al pago de su subsidio de transporte, no como lo dice en la demanda, que no tenía derecho porque ella vivía internamente. Número 5, pagar una indemnización equivalente a 180 días de salario cuando el trabajador sea despedido o su contrato terminado por razón de una discapacidad sin la autorización de la oficina del trabajo. Se tiene en cuenta, señor juez, que la señora María del Tránsito estaba gozando de un permiso y estaba atendiendo sus razones de salud. Cuando llega al trabajo dice que ya no la necesitan, fue despedida injustamente. Número 6, afiliar, y esta creo que es la más importante porque fue la que se le cercionó, la que se le violó a la señora María del Tránsito Alcázar. Dice, afiliar al trabajador al sistema de seguridad social integral. Ese sistema de seguridad social integral lo vemos reflejado, lo hemos estipulado en la Ley 100 de 1993. No es que el trabajador que contrata a una empleada doméstica voy a pagarle solo salud y ARL para protegerme de alguna incapacidad médica o de algún accidente o enfermedad de origen común, o voy a contratar una ARL para protegerme de algún accidente o enfermedad de origen laboral. No, sino que se debe proteger de manera integral. El derecho de la seguridad social está conformado por varias pirámides, por varios derechos. El pago de la salud, el pago de la ARL, el pago de la pensión. En este caso fue el derecho que se le violó, y el pago de la caja de compensación familiar. Entonces dice, afiliar al trabajador al sistema de seguridad social integral en pensiones, salud y riesgos profesionales, y pagar las respectivas cotizaciones en cada uno de dichos regímenes.
Entonces, en ese orden de ideas, señor juez, vemos que a la señora María del Tránsito, con todas estas pruebas de que sí tenía semanas cotizadas en Colpensiones y que el señor no se tomó la molestia de averiguar si la señora María del Tránsito Alcázar estaba cotizando pensión, incluso que la obligaron a hacer una declaración extrajuicio, diciendo aquí en la declaración extrajuicio que ella se negaba a recibir pagos de aporte de pensión por su avanzada edad, cosa que goza de ilegalidad, porque el pago de la seguridad social, sobre todo los aportes a pensión, son derechos irrenunciables, son derechos ciertos e indiscutibles, que aunque el trabajador quiera decir que no le pertenece o no quiera que esa empresa, ese empleador le pague su derecho a la seguridad social en pensión, eso goza de ineficacia. ¿Por qué? Porque son derechos que aunque el trabajador quiera renunciar, no puede renunciar. ¿Por qué? Porque son derechos laborales que le pertenecen a ese trabajador que está laborando. En este caso, las empleadas del servicio doméstico que han sido desconocidas por años. Bueno, señor juez, no siendo más, solicito a su señoría que declare los hechos ciertos en la demanda, declare las pretensiones. Solicito que declare también la pensión sanción por habérsele violado el aporte a pensión de la señora María del Tránsito Alcázar. No siendo más, muchas gracias. Su alegato, doctor Leonardo Fernández. Muchas gracias, señor juez. Bueno, yo quiero manifestar que desde un principio se ha reconocido la existencia de la relación laboral. Eso nunca se ha negado. Desde un principio se ha reconocido que lo único que se omitió cancelarle a la señora María del Tránsito Ricardo fueron sus aportes a pensión. De resto, el señor cumplió a la señora María del Tránsito Ricardo con todas las obligaciones que tenía como patrón o como empleador. Entonces, se trató de demostrar con los documentos que se aportaron. Lastimosamente, el estado de salud del señor Jorge no le permitió darme más elementos para ejercer una defensa idónea en esta demanda, pero sí reconociendo que no se le hicieron aportes a pensión, quizás por una mala asesoría en ese año 2010, cuando ella inició, por falta de diligencia, de consultar en las bases de datos para ver si realmente la señora María del Tránsito Ricardo sí tenía historia en los fondos de pensiones, y no como se dijo que ella nunca había cotizado. Eso no está en duda, no lo discutimos, lo reconocemos, lo aceptamos. Como le digo, el estado de salud del señor Joiri se ha deteriorado y no pudo darme, como pude conseguir los documentos que presenté. Entonces, aceptamos eso, reconocemos eso. No se le hicieron aportes en pensión a la señora del Tránsito Ricardo, no como dice el doctor Díaz, con la intención de simplemente salvaguardar, se hicieron aportes a salud y ARL, y de lo otro quisimos ser, o quiso el señor Jorge Irizarry, no sé cómo llamarlo, ser un tramposo ahí. Vamos simplemente a pagar salud, ARL, y vamos a hacernos los locos con la pensión. No, creo yo, y estoy seguro, convencido de eso, fue una mala asesoría y falta de diligencia, porque podríamos demostrar que todas las empleadas que han pasado por su vivienda se le han hecho todos sus aportes, se le han pagado todas las obligaciones. Entonces, eso no lo vamos a discutir, en eso tiene razón la demandante. Con respecto al despido sin justa causa, en eso sí hay que ponernos de acuerdo, señora María del Tránsito. Usted salió de un permiso efectivamente, como dice el doctor Díaz, y no regresó en la fecha que había dicho que iba a regresar, no presentó excusa, se le intentó comunicar y no hubo comunicación. No sé cuánto tiempo después vino, como le digo, no me dan las suficientes evidencias. El señor Jorge
persona que necesitaba de compañía, que necesitaba de los servicios de usted, y hubo la necesidad, lastimosamente la hija de tampoco nos pudo acompañar, hubo la necesidad de buscar quien reemplazara la labor que usted venía desempeñando. Entonces ya se había entablado una relación con otra persona, habían pasado varios días, creo que un par de semanas cuando usted se presentó después de ese permiso y bueno, ya se había entablado. Pensamos que usted no regresaría, o pensó don Jorge. Entonces fue esa la razón de la terminación del contrato. Usted dejó de cumplir sin justa causa sus obligaciones. Con respecto al tema de las cesantías, a la señora María del Tránsito Ricardo se le liquidaba anualmente. De pronto también un error de don porque pues sabemos que se tienen por no entregadas cuando no se depositan en un fondo de cesantías y el contrato continúa. En los documentos que aporté la última liquidación que manifiestan ustedes en su demanda de que la señora no fue liquidada, pero ahí está el documento firmado por ella, liquidación. Eso fue en los 5 o 6 primeros meses del año, del último año que laboró para don Jorge. Ahí está la liquidación firmada por la señora María. Después de que contesté esa demanda con lo poco que tenía, encontré este documento, que es la liquidación del año 2019, también firmada por la señora María del Tránsito Ricardo, y afirma de que no se le liquidaba. Todos los años le exigía a don la liquidación, y él, de buena fe, le entregaba su liquidación anual. Este es otro documento que nos da un indicio de que si era liquidada todos los años, todos los años. Le repito, señor juez, y no quiero extenderme, lo único con lo que no se le cumplió a la señora María del Tránsito Ricardo fue con la pensión. Del resto, y creo que son indicios o pruebas sumarias o nos llevan a presumir de que sí se le cumplía con todos los documentos que presenté, salud, ARL, algunos recibos de pago que pude encontrar en la empresa donde don desempeñaba como rector en ese entonces y de donde salían los pagos para la señora María del Tránsito Ricardo. Lo que pude encontrar y lo aporté. Entonces, esa es mi conclusión. Lo único que no se le pagó fue pensión, de resto se le cumplió con todo. Y no se le despidió porque se le quiso despedir. La señora María del Tránsito salió un día de permiso, debía regresar en una fecha y se presentó un par de semanas después, cuando ya su condición de salud necesitaba la compañía en ese entonces era la señora María, pero bueno, hubo que buscar otra persona. No tengo más nada que decir, señor juez. Muy bien, vamos entonces a referir la sentencia en el asunto de la referencia. De acuerdo con las normas previstas en los artículos 280 y subsiguientes del Código General del Proceso, este despacho se constituye en audiencia para proferir sentencia en el asunto de la referencia. Debemos recordar que la demandante afirma que prestó servicios de forma continua y subordinada frente al demandado mediante contratos de trabajo a término indefinido y alega que ese contrato se desarrolló entre el 29 de noviembre de 2010 al 30 de mayo de 2020. Dice que durante todo este periodo no le fue cancelado completamente el salario y que nunca le fueron canceladas las prestaciones sociales, sus vacaciones más el auxilio de transporte y no le fueron cancelados los aportes a la seguridad social en pensiones. Finalmente señala que fue despedida sin justa causa. Dicho lo anterior, el despacho debe resolver los siguientes problemas jurídicos. Primero, teniendo en cuenta que la parte demandada acepta parcialmente la existencia de la relación laboral, es un problema jurídico inicial entonces determinar cuál fue el extremo de la relación laboral. Dicho eso, debemos después entonces verificar si fue despedida o no con justa causa y si hay lugar a que se le reconozca la indemnización. Posterior a ello, el despacho deberá verificar si la demandante se le adeuda o no el pago de diferencias salariales, auxilio de transporte, prestaciones sociales, vacaciones y aporte a la seguridad social en pensiones. También debemos verificar la aplicación de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la del artículo 99 de la Ley 50 del 90, o en su defecto la indemnización. Pues bien, dicho eso entonces, de acuerdo con la metodología que hemos propuesto, el primer problema jurídico sería verificar si el contrato existió entre el 1 de marzo del 2011 al 30 de mayo del 2020 o del 29 de noviembre del 2010 y el 28 de febrero del 2011. Es decir, vamos a discutir si realmente existió desde el 2010 o si existió desde el 28 de febrero del 2011, como lo acepta la demandada.
Sabido es que los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo previenen una presunción en virtud de la cual, una vez demostrada la prestación de servicio, se infiere que esa prestación de servicio estuvo gobernada por una relación de trabajo. Le corresponde entonces al trabajador demostrar materialmente que prestó los servicios. No tendría razón distinta a la norma si no protege justamente aquellas relaciones que hayan materialmente necesitado la prestación o el ejercicio propio de una actividad laboral. De eso se trata el derecho laboral, proteger las relaciones de trabajo. En el expediente yo no tengo ninguna prueba distinta a la prueba, más bien a la contestación de la demanda y a los respectivos soportes que se aportaron con lo mismo para establecer que el único contrato o más bien que el único extremo que reconozco que está aprobado es el que comienza el 1 de marzo del 2011. Y sobre esto entonces tendré que decir que no tengo ningún otro elemento de prueba para establecer que antes de esa fecha la demandada demostró a esta judicatura que hubiese realizado actividades estrictamente laborales en favor del demandado. Por lo tanto, voy a resolver en esta sentencia declarar, tal como la acepta la demandada, que el extremo inicial no es 2010, sino que es a partir del 1 de marzo del 2011. Y voy entonces a decir que como no hay contrato escrito, el contrato que respalda esta prestación de servicio y estas actividades es el término indefinido, a la luz de los artículos 38, 46 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo. El segundo problema jurídico tiene que ver si fue despedida con justa causa o no. Basta simplemente que el trabajador demuestre la ruptura del vínculo para que el empleador deba estar en obligación de demostrar la justeza de esa ruptura. Así lo ha dicho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades, como por ejemplo lo dijo en la sentencia de SL 17728 del 2016, con radicación 48351 del doctor Fernando Castillo Cadena. ¿Qué está demostrado dentro de este expediente? Está demostrado que hubo una ruptura de la relación laboral y que esa ruptura de la relación laboral, vuelvo e insisto, la parte demandada debía entonces probar la justeza del mismo y no ha pasado más que hacer un simple alegato a la justeza que se ha pretendido indicar de que la demandante no concurrió a su puesto de trabajo sin que se le hubiese cumplido con lo dispuesto en lo previsto del artículo 62, literal A del artículo, literal A, numeral 10 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Y es que cuando una persona abandona su puesto de trabajo o hay una sistemática inejecución de las obligaciones y razones válidas, debe haber un preaviso de mínimo 15 días en la cual se advierta al trabajador que con ocasión de esa sistemática inejecución de sus actividades o abandono del cargo, se le dará por terminado su contrato. Entonces quiere decir que cuando se alega esta situación jurídica de que el trabajador no ejecuta sus actividades, lo primero que debe haber es una correspondencia con el debido proceso y acreditar que al menos dentro de los 15 días, antes de 15 días o por lo menos con un preaviso de 15 días, se le avisó al trabajador de que si no ejecutaba las actividades para la cual fue contratado, pues sería entonces despedido. En ausencia de ese documento y en ausencia de la prueba que verifica este despacho el cumplimiento de lo previsto en el literal A, numeral 10 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el despacho accederá a la solicitud de indemnización por despido sin justa causa, que para este caso, de acuerdo con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, corresponde a 30 días de salario por el primer año y 20 por los subsiguientes. Dicho esto, la sanción moratoria corresponde... Dicho esto, la sanción moratoria corresponde para el caso concreto a la suma de 5.819.834 pesos. Un tercer problema jurídico tiene que ver con el pago de las diferencias salariales o más bien con el pago de las prestaciones sociales, vacaciones y aportes a la seguridad social. En este punto tenemos que decir entonces que, dado los extremos indicados entre el 1 de marzo del 2011 y el 30 de mayo del 2020, es inevitable que el despacho tuviera que contar con todos los soportes de pago correspondientes a los salarios y prestaciones de estos periodos. Sin embargo, la parte demandante en su alegato de conclusión ha confesado que en lo que tiene que ver con los salarios, estos fueron pagados. Esa confesión es suficiente para que se exonere entonces al demandado de tener que pagar los respectivos salarios. Por otra, en lo que respecta a las prestaciones sociales, hay que recordar que con la contestación de demanda se llegó a un escrito de liquidación en la cual se le pagó a la demandante por lo que corresponde al 1 de enero al 30 de mayo del 2020 una suma de 530.000 pesos, en la cual se puede establecer de manera informal que ahí se estuvieron realizando pagos por conceptos de cesantías, intereses y por cesantías, por intereses y por la prima, y que en efecto se establecieron sobre un salario de 620.981 pesos por los días laborados y se aplicaron las respectivas operaciones matemáticas del caso. Eso nos señala entonces que lo que tiene que ver con las correspondientes liquidaciones del extremo
laborado en el 1 de enero al 30 de mayo del 2020, no hay ninguna sentencia que emitir. Pero la pregunta que hace el despacho es dónde están entonces los soportes de pago de las otras liquidaciones correspondientes a los años laborados entre el 2011 y el 2019. No existe prueba de ello. Y al no existir prueba de ello, el despacho no tiene una alternativa distinta que efectivamente pues, ordenar el respectivo pago de estos emolumentos. Por lo tanto, vamos a ordenar el pago de los emolumentos prestacionales correspondientes a los periodos antes señalados en la siguiente manera. Por auxilio de transporte al cual tiene derechos independientemente si la persona pernoctaba o no en la casa de trabajo, esta no es la exoneración para no pagar este tipo de subsidio, es cuando no existan rutas de transporte que en algunos sitios del país no tenemos, pero en este caso en particular no se alegó ni siquiera esa exención. Y aquí, por este subsidio de transporte, deberemos pagar 726.239 pesos. Por concepto de primas de servicio, vamos a ordenar pagar 5.894.453 y por concepto de cesantía la suma de 6.582.836. Y por concepto de interés sobre cesantía, 779.954 pesos. Y por vacaciones, 4.141.035. Todo esto está liquidado sobre el salario mínimo legal mensual vigente en lo que va correspondiendo a los periodos del 2011 al 2019. Y hay que decir que también se deben ordenar los pagos a la Seguridad Social en pensiones, porque en Colombia, como bien lo atinó el apoderado la parte demandante, no existe sino una sola excepción a la afiliación en pensiones, y es cuando la persona se encuentre pensionada, lo cual no es el caso de la demandante. Dicho esto, entonces se ordenará reconocer estos pagos sin aplicar ningún tipo de prescripción, porque si se revisa la contestación de demanda, no se propuso la exención de prescripción. Solo se propusieron exenciones como, por ejemplo, la del cobro no debido. Permítanme. Sí, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, no la prescripción. Entonces, un final problema jurídico tiene que ver con la sanción moratoria. En este caso, tenemos que advertir que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo establece la obligación de pagar al finalizar. Si al finalizar el contrato no se liquida, no se pagan los aportes, no se pagan las prestaciones sociales, pues esto automáticamente da lugar a que se genere la sanción moratoria previo establecimiento de la identificación de la actuación de mala fe por parte del empleador. La mala fe se ha entendido como la intención positiva de lesionar sin ninguna justificación los intereses de la parte demandante. Y en este caso no vamos a hacer a la sanción moratoria ni del 65 ni del artículo 99 de ley 50 del 90 ley 50 del 90, porque el despacho no observa la concurrencia de la mala fe por parte del empleador. Voy a hacer dos análisis acá, uno sui generis relativo en este caso a la condición de salud en la que se encuentra el demandado y la imposibilidad que tuvo el abogado para presentar los documentos de soporte de las prestaciones pagadas. Y si bien en sus alegatos de conclusión exhibió un documento donde dice que pagó las prestaciones sociales del año 2019 o la liquidación analizada de ese periodo, pues no pidió al despacho que se tuviera en cuenta, ni siquiera se apegó a lo dispuesto en el inciso final del artículo 281 del Código de Proceso, que dispone que cuando en el alegato de conclusión se menciona un documento que no se pudo aportar durante el trámite del proceso, pues deberá pedirse al juez que lo reciba o ponerse esto en consideración. Eso no se hizo en este proceso y por lo tanto no queda justificado el pago como en efecto lo debemos reconocer en 2019. Pero el artículo 65 y especial del Código Sustantivo del Trabajo prevé que esa observación debe hacerse a finalización de la relación de trabajo. Y lo cierto es que al momento de la finalización, el demandado sí pagó la liquidación correspondiente al demandante, comprendiendo, como lo ha advertido, correspondiente al periodo que va de 1 de enero de 2020 al 30 de mayo de 2020. Entonces, el despacho, dentro de esta oportunidad, observa que también el demandado cumplió con otras obligaciones propias de la Seguridad Social, como por ejemplo haber afiliado a la demandante a todas las entidades de la Seguridad Social, pero no a pensiones bajo el argumento de la edad con la que fue vinculada la demandante al momento de su inicio de la relación de trabajo, lo cual representa para el despacho entonces que no hay una intención absoluta por parte del empleador de querer defraudar los derechos de la parte demandante. Y ese argumento será suficiente para entender que el comportamiento del señor durante aproximadamente los 9 años que trabajó la demandante para él, no significó entonces un desconocimiento absoluto de sus derechos mínimos y irrenunciables, y por esa razón el despacho no va a hacer
a la imposición de la condena por sanción moratoria ni del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ni del artículo 21 de la Ley 50 del 90. El abogado de la parte demandante en su alegato solicitó una pretensión nueva que no está incluida en su demanda, que es la estudio de una pensión sanción. El solo hecho de que esta pretensión no esté en la demanda es suficiente para que este debate en la sentencia no sea abordado, porque es una pretensión que aparece de manera sorpresiva en el litigio. Y además, por lo mismo que dijo el abogado de la parte demandante en su alegato, de que exhibió pero no aportó, pero bajo el principio de buena fe se cree que la demandante sí estaba afiliada en pensiones y que tiene 500 y tantas de semana, ese solo argumento daría lugar a que ni siquiera se hubiese solicitado la pensión sanción, porque una de las particularidades de la pensión sanción es que el potencial beneficiario nunca debe estar afiliado a la seguridad social. Bajo esta idea, entonces el despacho no la concederá, más allá que también ni siquiera se contemplan los 10 años, porque, como bien se ha señalado, el despacho ha reconocido extremos laborales entre el 1 de marzo del 2011 al 30 de mayo del 2020, no del 2010 como inicialmente lo planteó la parte demandante. Las costas serán a cargo de la parte demandada, se fijarán las agencias en derecho en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En mérito a lo anteriormente expuesto, juzgado primero laboral del circuito de Cartagena DIC, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, resuelve lo siguiente. Primero, declarar que entre María del Tránsito Ricardo Alcázar y el demandado José existió un contrato de trabajo a término indefinido que estuvo vigente entre el 1 de marzo del 2011 y el 30 de mayo del 2020, cuya terminación ocurrió por despido sin justa causa y sin el pago de las prestaciones sociales, tal como se anunció en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, como consecuencia de lo anterior, condenar al demandado a pagar a favor del demandante María del Tránsito Ricardo Alcázar los siguientes conceptos: por indemnización por despido sin justa causa, 5.819.834, por concepto de auxilio de transporte, la suma de 726.239, por concepto de prima de servicio, la suma de 5.899.453, por concepto de cesantía, la suma de 6.582.836, por concepto de interés sobre cesantía, 779.954, y por concepto de vacaciones, 4.141.035, más el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones a razón de salario mínimo legal mensual vigente con los extremos laborales. Tercero, condenar al demandado a indemnizar las sumas objeto de condena por concepto de indemnización por despido sin justa causa, o más bien, indemnizar las sumas objeto de condena. Todas las condenas deberán ser indexadas. Cuarto, condenar al demandado a pagar las agencias del derecho, las cuales se fijan entonces en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Quinto, declarar no aprobadas las decisiones propuestas. Y sexto, absolver del resto de las pretensiones al demandado. En los términos antes expuestos, siendo las 3:21 de la tarde del 24 de febrero del 2023, se deja entonces esta sentencia notificada en estrado. Doctor Leonardo Díaz Correa, su recurso. Conforme a su decisión, señor juez. Doctor Leonardo Fernández Pinzón, su recurso. Acatamos su decisión, señor juez. Muy bien, damos por terminada esta diligencia. Que tenga un buen resto de tarde.